A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Así comienza el cuento principal del libro que esa noche de sábado nos convoca, El Aleph de Jorge Luis Borges. Antonella Esteves. Hola. Patricio López. Buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Bueno, compañeros. Estamos invitados a un grande. Hemos llegado a un punto cúlmine. Claro, después de Donoso, ¿qué podíamos hacer? No, es que, pero por esto ya es otra cosa. Oye, salud, salud. Hoy estamos... ¿Saben que... Chuta. Eso sí. Sí, salud. El micrófono. Sabes que haya cuatro personas. Salud. Salud. Algo se interpuso entre la copa y... Vaya. Bueno, esta noche estamos con champán. Sí. Estamos espumoso. Vino espumoso, para decirlo de un modo menos cursi. Oye, yo legalmente. Sí. Quería hacer una confesión al aire, porque se la hice ayer a la Anto. A ver. En la mañana, ayer viernes en la mañana en el desayuno. En el semáforo. No, en el semáforo, seamos precisos. Ahora, digámoslo, como Pato no toma desayuno. Que lo toma acá, sí. Sí, pues preparo café para ambos. Que nadie piense más. Café para dos. Claro. No, yo le decía a la Antonella, y esta es una señal de que debemos estarnos volviendo locos, porque esta semana me quedé con la sensación de que al fin estábamos leyendo el libro de alguien normal. Después de Donoso. Claro, después de Donoso, de Caguabata, de... Sí. Y normal es un decir. Claro, entonces sentirse como hermanado en una normalidad con Borges ya es como... Estamos mal. Estamos es porque estamos muy mal. Sí, yo ya creo que no podemos hacer más comentarios sentimos políticos. hermanados con este muchacho que a los 7 años escribió su primer cuento, Claro, que a los 9 hizo su primera traducción de un poema. ¿Ya? No. Este descendiente de ingleses que reivindicó todas las culturas pensables en la literatura, todas, Medio Oriente, las culturas... La cultura latinoamericana, la cultura europea, ni hablar, las culturas más antiguas, las más modernas, en fin. Bueno, y estamos con este gran autor que nos entrega este libro de cuentos que vamos a tratar de abordar en su debido mérito, con los distintos cuentos, o algunos de ellos probablemente no podamos verlos todos, pero sí vamos a reseñar brevemente al menos este gran cuento. Esta es la historia, como se ve, de un hombre que ha perdido a una mujer amada, a Beatriz. Los nombres no son casualidad, además, no son casualidad. Beatriz Viterbo, en alusión claramente a Dante. A Beatrice. A la Divina Comedia. Y él ha perdido a esta mujer y empieza una historia que parece... Sí, ¿qué ves tú? Era la Divina Comedia. Sí, era la Divina Comedia. Perdón, Antonella, no digo para qué decirlo. No, yo sé, podríamos haber quedado de culto sin ninguna dificultad. Claro. No, porque ese programa no se... Aparte, menos leyendo a Borges, ¿cómo vamos a quedar de culto? Oye, llevamos haciendo como 20 programas y ya casi damos la impresión de que somos cultos, pero bueno. No, ya cada vez menos, yo creo. Fue a propósito para romper este mito. Bueno, entonces aparece la historia de este hombre que sabe que el olvido arrecia, pero no lo desea, y comienza y cumple un rito anual. Cada aniversario de la muerte, él va a ver a la familia de ella vivía con su primo hermano y con el padre de ella, que además ahí hay un lapsus porque en algún momento él trata al padre como el padre de ambos. Y su primo hermano, ¿ya? Es un poeta argentino muy latinoamericano, de estos poetas, y además que una gran ironía de Borges consigo mismo, porque además es un poeta que escribe parecido a Borges, pero en mal, digamos, pero parecido a Borges, con los mismos esfuerzos intelectuales y qué sé yo, con los mismos devaneos. Y este poeta alguna vez
que los dos se odian claramente, tienen una disputa, digamos, completa y total, se va a ir viendo durante el libro. Este poeta lo invita en algún momento a conocer su Aleph. Y su Aleph, ¿ya?, es simplemente que en el sótano de su hogar, en el 19º escalón del sótano, siempre y cuando uno esté recostado con una pequeña almohada, uno puede notar un lugar donde están todos los lugares del mundo, reunidos en un solo instante. Ese lugar es un Aleph, en una clara referencia a la tradición judaica. El Aleph es la primera palabra del alfabeto hebreo, y además es la letra que pronuncia a Dios en la creación, y además tiene una serie de significados que son vastos, como diría sistemáticamente Borges. Y se encuentra con este Aleph, que es la gran pérdida que va a tener este sujeto. Y mientras ve el Aleph, se va enterando incluso de muchas cosas de su Beatriz, que tenía una relación ya prácticamente pornográfica, según revelan cartas de ella misma, con su primo hermano. Que descubre Borges en el Aleph. Entonces hay una historia donde desde el nivel más micro al nivel más macro, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo más culto hasta lo más pedestre, queda cruzada por esta historia formidable, escrita en primera persona, de el Aleph. Escrita en primera persona, además, por Borges. O sea, no es que el personaje es Borges. El personaje es Borges. Que es una maravilla. El protagonista es Borges. Que es una maravilla. Sí, diciendo Borges sobre sí mismo. Sí. Este relato fue escrito en primera persona, entre otras cosas, porque tiene que ver con una vivencia. Se escribió en la misma época en la que Borges estaba sufriendo su separación amorosa de una mujer que se llamaba Estela Canto, ¿ya? Y no es casual, como decía Alberto, que haya elegido a Beatrice, porque hay que decir que Beatrice no solo es un personaje de la Divina Comedia, sino que también fue un personaje muy importante en la vida de Dante. De hecho, es de estos típicos amores platónicos. Según cuenta la biografía de Dante, Dante no la vio más de 5 veces, nunca tuvo acercamiento carnal con esta mujer. De Borges se dice lo mismo, además se dice que fue un hombre que vivió virginalmente. Y en este cuento lo que hace Borges, bueno, existen 100 líneas de interpretación, pero es una reflexión sobre, entre otras cosas, sobre lo que hace el tiempo con los seres humanos, lo que hace el tiempo con los recuerdos, y también sobre la imposibilidad de alcanzar la totalidad, que es como la ilusión del amor, ¿no? El amor te permite creer que uno como ser humano puede alcanzar un estado en el cual puede poseer o hacerse cargo de todas las cosas, y la verdad es que en este cuento queda demostrado que a pesar del intento de la Aleph, finalmente opera el recuerdo, opera lo incompleto, opera lo que muchas veces es imposible para el ser humano, y por lo tanto se queda con este párrafo final, ¿no?, que dice: existe esa Aleph en lo íntimo de una piedra, lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. Nuestra mente es porosa para el olvido, yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Que es la gran tradición, además, porque él mismo dice al principio que jamás se olvidará, cambiará el universo, pero no yo, dice, respecto al recuerdo por Beatriz, y él termina olvidando los rasgos de Beatriz. Sí. Yo creo que quizás lo que a mí me gustó de la Aleph, sin ser una lectora de Borges, me confieso, simplemente por el goce, los cambios de tono, sí, me parecieron muy entretenidos. Pasar de esta cosa melancólica del duelo a estas especies de gallito intelectual que hace con el poeta, a después la descripción de la Aleph, que déjenme compartirla con nuestros auditores, porque favor, además hay una la mejor voz de la radiofonía chilena nos entrega el mejor texto de la literatura americana. Aquí ya me achingué. Llegó a la final con el Rafa Gumucio y ganó. Y Rafa me ganó. Todo el loco. Ya. El diámetro de la Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto rojo, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Esa frase me va. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Frei Ventos. Vi racimos, nieve, tabacos, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada
cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philip Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran ni perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un hibernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph de todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. No, qué manera de llegar. No, es que esto es terrible. Ahora vamos a poner música. Nos vemos el próximo sábado. Américo Megamix. A morir. No, de verdad, además esas frases. Vi la circulación de mi oscura sangre. Y luego, cuando ya vi tu cara, que es la cara de uno. No, pero dice, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Qué cosa más impresionante. Qué cosa más impresionante. Yo me pegué con todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Yo no he encontrado nunca en la literatura de ningún tipo una experiencia mística reflejada tan notablemente. Porque escribir una experiencia mística es prácticamente un imposible. Sí. Es por definición imposible. Y esta es la sensación que uno siente, es que efectivamente uno puede habitar esa experiencia mística. Además que funciona como el pensamiento también, porque me encanta que haga paréntesis, por ejemplo cuando habla de que vio todas las letras y haga el recuerdo que cuando era chico él pensaba que las letras se escurrían de los libros. Eso es muy bonito, porque es como funciona la cabeza puesta en literatura. Bueno, vámonos a un tema. Vamos a ver un tema que tiene que ver con el recuerdo, que es una obsesión de Borges, desde Funes el Memorioso hasta la Aleph, todo siempre está el tema del olvido y el recuerdo. Y vamos con Elvis Presley y Always on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind.
I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Hemos vuelto luego de Elvis Presley. Hemos volvido. Hemos volvido. Hemos volvido. Qué buena banda sonora tenemos hoy. Qué buena banda sonora. Anto, explica la banda sonora, por favor. La banda sonora es La Casa de Asterión, que es un proyecto que hizo Mecánica Popular y que de hecho para muchos no está dentro de su discografía, porque lo hicieron los Mecánica Popular. Entre Mecánica Popular, su disco debut, y el Fata Morgana, que es un tremendo disco. Y entre medio hicieron esto. Pero ¿se acuerdan ustedes de Vivo Online? Así es. El proyecto Sí, pues. de Quique, cuyo apellido olvidé, pero que yo lo conozco porque era además compañero de la U, que fue como de las primeras experiencias de internet. O sea, él se encerró en un departamento y trató de vivir vía internet, hacer las compras y todo. Sí, Y claro, proyecto que funó cuando el Quique, como buen estudiante de la Universidad de Chile, empezó en el blog que tenía hacer algunos comentarios un poco más políticos y los auspiciadores se anduvieron asustando. Bueno, y los Mecánica hicieron este disco para acompañar la experiencia, por eso se llama La Casa de Asterión. Tal como uno de los cuentos. Y aquí podemos entrar rápidamente a La Casa de Asterión. Sí, me encantó La Casa de Asterión. Increíble cuento. Sí. Qué maravilla. Creo que es mi cuento favorito de la vida. Es un existencialismo, es una maravilla. O sea, es la historia, contémoslo brevemente, es la historia del Minotauro. Pero no lo sabemos. Pero no lo se sabe hasta el final. Entonces, es la historia del Minotauro que está desde una perspectiva existencialista. O sea, Habla él. está hablando de él desde su subjetividad y dice, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales, que entre el que quiera. Y empieza la historia donde él sabe que, de acuerdo a la tradición, es obvio que vendrá su Redentor. Sí. Su Redentor. Pero entre medio llega la gente que no es su Redentor, y él tiene que hacer lo que tiene que hacer como un buen Minotauro, ¿ya? Que es despedazarla, digamos, básicamente. Claro, pero eso está, como está también contado en primera persona, está contado desde una dulzura. Desde la dulzura total. Él es un niño y de hecho hay una parte en donde él habla de que a veces se siente tan solo que inventa que tiene un amigo y le muestra su casa, claro, que luego sabemos que es el laberinto, pero que le muestra su casa y juega con él, y de alguna manera cuando viene esta gente y lo visita, él tiene que cumplir un rito. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que Dios los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Y esto termina con un final increíble. Incomprensión, ¿eh? Increíble, sí. Con un final maravilloso. Es un cuento que tiene 2 páginas. Sí. El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce, ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. En referencia a la llegada de su Redentor. Pobrecito. Cuando él ve que llega su Redentor, se enfrenta y se deja morir. Pero por eso hay algo infantil. Pero total. En Asterión, en su tono, en su narración, en su dulzura, y que cuando yo leí... Imposible no tomar partido. Claro, cuando uno por lee él, el final, claro, es como... Oh. Es que eso es lo notable, Borges. Borges hace mucho con los personajes eso, de jugar con un personaje que aparentemente, por ejemplo, él tiene las vindicaciones de Judas en otros libros, entonces, donde él muestra que Judas en realidad es el más santo de los santos, dado que se pone en lugar de ellos. Claro, porque dice porque Cristo se hizo hombre, que es lo más vil que Dios puede hacer para poder salvar a la humanidad. Y Judas, para salvar a Cristo, hace el equivalente perfecto, que es convertirse en traidor. ¿Ya? Que es el equivalente de bajar de Dios a hombre. Alguien tenía que ser Judas. Alguien tenía que ser Judas y él lo asume como su responsabilidad. Entonces los personajes empiezan a transitar en derroteros que son completamente distintos. De hecho, hay un caso que es notable, que es Deutsche Requiem, que es un cuento fantástico, donde uno termina entendiendo completamente
al nazi, que está condenado a muerte, ¿ya?, por los campos de concentración en Alemania, y donde él termina, uno siente esa potencia de la razón y la emoción del tipo respecto a lo que está haciendo, y podría hasta justificarlo. Qué inquietante eso, cuando la seducción de las formas básicamente te hace creer cualquier cosa, va más allá de la moral. Pensaba, por ejemplo, un buen ejemplo de los nazis cinematográficos es el trabajo de ya me olvidé el nombre de la directora, pero también me olvidé el nombre de la película. Bueno, todos lo saben. Porque sábado en la noche, por lo tanto yo ya olvido todo. El tiempo triunfo de la voluntad. Sí, eso lo hace el tiempo con los seres humanos. Porque tiene la culpa. Sí. Bueno, no, y el tema es que ahí la seducción de la forma es tal que bueno, que fue de alguna manera una de las fortalezas del nazismo en términos de campaña, de la estética, de la propaganda, de instalarse, y que es tan sofisticado y es tan seductor que no queda sino rendirse. Bueno, una de las cosas que son como características de Borges es que trabaja todo el mundo desde los individuos. Y al trabajarlo desde los individuos, lo que él hace es tratar de ir desnudando las subjetividades de esos individuos. Y muchas veces las encrucijadas que se producen en los cuentos, las que dan origen al desarrollo de la trama, tienen que ver con esos malos entendidos que hay entre las subjetividades y las circunstancias. Y en muchos de los cuentos se puede ver lo mismo. Por ejemplo, en Emma Suns es muy evidente eso, ¿no? Como parte con el relato de una mujer que mató al supuesto asesino de su padre. Pero cuando se va desarrollando el cuento, uno se da cuenta que hay en la subjetividad de esa mujer razones que pueden llegar a tener nada que ver con cómo realmente fueron las cosas, y por último da lo mismo, porque lo que hace al final Borges es reivindicar la forma en que cada cual ve el mundo, equivocada, torcida, incompleta, humanamente. De hecho, yo me imagino una historia completamente distinta a la que tú contaste, por ejemplo. Yo me imagino una historia donde yo no tengo ninguna prueba, porque lo que a mí me evoca la historia es que incluso de que ese hombre, el hombre que ella asesina, ha violado a su madre en algún momento. Sí, claro, esa es una posibilidad. ¿Y por qué no sacaste eso? Porque ella juega con una violación a sí misma. Sí, pues, pero... Para poder hacer pasar por la violación del otro. Sí, pues, pero ¿qué tiene que ver con la madre? ¿Por qué el padre se suicida? El padre se suicida porque, perdón, es que a lo mejor el mismo cuento el padre se suicida porque ya no hay opciones, y porque Emma perdió el concepto de familia, porque el padre fue acusado de un crimen que no cometió, y cometió este otro tipo al que... ¿Y cuál es ese crimen? Esa es la pregunta. No, pues es un robo. ¿Un robo? Sí, pues. Recordó veraneo en una chacra cerca de Gualeguay. Trató de recordar a su madre. Recordó la casita de Lanús que les remataron. Recordó los amarillos, los ángeles de una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Sí, está claro que la riqueza del jefe posterior está basada en ese desfalco. Sí, po. ¿Ya? Pero a mi juicio hay algo más en toda esta historia. Hay una historia sexual ahí. Porque lo que dice al principio, yo estoy buscando el párrafo específico, ¿no? Pero lo que dice es que en general el relato de Emma Suns es correcto y es verosímil, salvo un par de nombres, un par de circunstancias, un lugar. Y entonces eso es lo que deja el cuento de una ambigüedad hasta el final, ¿no? Porque pero uno como lector sabe qué pasó y entiende las razones. Lo que pasa es que uno sabe lo que dice Emma Suns, pero el mismo narrador va relativizando cada vez más el relato de Emma Suns. Y de hecho, cuando parte diciendo eso, te deja un poco como en el aire, ¿no? Pero no parte diciendo eso, Pato. Parte diciendo que Emma Suns recibe la carta en que sabe que su papá está muerto. Sí. Y en ese momento ella empieza a... Entiende que se ha suicidado rápidamente. Claro, y decide finalmente vengarlo. Sí, exactamente. Y ahí hace una serie de cosas. Pero para... lo que pasa es que no hice presa, por la fuerza del dolor de ella no es correspondiente al mero desfalco. No, pues ahí hay una... De hecho hay una sensación, yo tengo la sensación incluso, y aquí ya es mucho más polémico para SQP, que ella es la hija de Lowenthal. Pero mira, no, bueno, la perversión. Leyendo Donoso. Pero mira, te voy a leer. Dice: la historia era increíble, en efecto,
pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta, ¿sí? Claro. Verdadero era el tono de Masunz, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también en el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Sí, pues. Claro, pero pero eso te deja ¿Quién en es ambigüedad absoluta. ¿Quién es el violado? Esa es la pregunta. Claro. Uno o dos nombres propios. Ella dice que Uno no o dos cuentan la viola a ella, pero en realidad está... ella fue y se expuso a un hombre para... No. Pero uno o dos nombres propios está refiriéndose, a mi juicio, a su madre, que el nombre propio que fue violado... Ah, no, yo estoy leyendo otro cuento. No, porque lo que yo veo es una mujer utilizando los únicos recursos que tiene para poder acometer la venganza. Ella no puede llegar, ir y matar a su jefe. Lo que puede hacer es defenderse. Entonces, ¿qué hace? Va, se mete con un tipo en el puerto, no sé qué. Un marinero. Un marinero, y después llega, y ella, que entendiendo que tenía la excusa de que le había llamado por la huelga porque ella trabajaba para él y podía darle información, y ella había sido violentada, aunque no por él, no podían sino entender que había sido en defensa propia. Claro, pero es que ella finalmente no es violentada, porque ella... Bueno, pero entonces, bueno, el punto... Yo insisto con mi... Pero mira, pero es muy interesante la ambigüedad. Es que claro, porque esto de que no nos podemos poner de acuerdo respecto a qué fue lo que pasó forma parte precisamente de lo que estábamos conversando, ¿no? De ese mundo de Borges que se construye a través de la subjetividad de los individuos, claro. Y según como cada cual ve el mundo puede ver cosas completamente distintas. Incluso puede leer a Borges de una manera completamente distinta. Oye, ¿por qué no dejamos que Borges nos lea directamente algo? ¿Estáis seguros? Las cosas lo trajimos. Trajimos algo, pero terrible. Porque Luis pasa. Muy corto y muy cuchillesco. Así que vamos a escucharlo. Le regret d'Héraclite. Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Bueno, así nomás. Así nomás. Gracias, Jorge. Qué gigantesca predicción. No, qué notable. Pato, tú tienes que decir algo al respecto. No puedo decir nada. No puedes decir nada. Perfecto. Bueno, mejor nos vamos a... Le damos mejor. Mejor nos vamos a un tema. Sí, el reloj Lucho Gatica. Este es fácil. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Mas nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu figura me recuerda mi irremediable dolor. Reloj detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en sus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya, para que nunca Hemos vuelto luego de la pausa, luego del reloj, luego de Lucho Gatica, luego del Hacedor de Borges,
confesando que ha sido muchos hombres, pero no precisamente el que deseaba ser. Además que después se casó con la que se casó. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible matrimonio. María Kodama. María Kodama. ¿Por qué los escritores tienen esas mujeres? Una gran pregunta esa, ¿eh? Los hombres virginales, Musas, además. pues. Sí, pero si no es una musa, siquiera si es un... Bueno, Sí. en fin. ¿Una musaraña? Es una musaraña, sí, bueno. Bueno, pero es como el equivalente a Gala, ¿no? Sí, tal cual. A Gala de Dalí. Sí. Musas. Oye, Es que las musas no siempre Esta semana escribió mucha gente. Mucha gente. ¿Qué entusiasmo hubo por Donald? Mucho entusiasmo, sobre todo porque además cometimos esa locura de hacer un ranking y cosas así que la gente inmediatamente engancha. Entonces, inmediatamente vamos a seguir con eso para que nos escriban más, ¿no? Esto de los rankings. Así es que... ¿Y qué ranking ¿Qué tienes rankeamos? que elegir esta semana? no sé, pues hay que elegir entre Zamorano y Salas o alguna cosa así. No, pero lo que sea, acuérdame, ¿qué ranqueamos? Rancamos los mejores novelistas de la literatura chilena. Ah, dimos cuenta de la encuesta que había, tienes razón. y después- De la toda encuesta, no la tercera y la y después rankeamos a los poetas, hicimos toda la cuestión. toda la pega. Sí. Pido mis disculpas, Bueno. estoy terminando mi tesis, entonces todas mis neuronas están puestas ahí. Tu tesis de magíster por si acá, no es Sí, que no. no es que esté en octavo año de periodismo. No es. En el blog ya casi no Porque no escribe nadie, está monopolizado por Nieman. Saludos, Nieman, te queremos. En Sigue el nomás. Facebook, Sigue nomás. en el Facebook, Cristian Torres nos escribió, Fabiola Oropesa, Carolina Reyes, Alejandra Ortega, José Antonio Alarcón. Bueno, y varios otros más que escribieron más cortito, haciendo algunas preguntas, que yo, pero ellos nos escribieron algunas cosas más notables. Algunos se preocuparon por mi futuro físico, incluso, porque dada Te ofrecieron guardaespaldas. dado mi cierre de situación que se produjo en el programa anterior, y le vamos a regalar el Aleph, la edición del Aleph que tenemos para ustedes en esta semana, a Carolina Reyes. Salud, Carolina. Que nos hizo un comentario bastante sofisticado, interesante. Gracias, Carolina, por escucharnos. Sí. Oye, ahora que estamos con saludos, ¿puedo enviar un saludo? Sí, Pero pues, por supuesto, todos los que quieran. Sábado de la noche, después, Qué buena después. historia, sí. Después, como a las 2, 3 de la mañana. ¿Y qué hacías a esa hora? Después. Nosotros te dejamos a la 1 en la puerta de tu casa. ¿Qué Bueno. hacías a las 3 de la mañana en la calle? ¿Te acuerdas, Alberto? ¿Te Bellavista, acuerdas? Yo me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas perfecto? Perfecto. Bueno, Yo creo pero- que lo olvidaste. Porque hay vida más A allá lo Borges, de la República de las a lo Letras. Borges, claro. ¿Ya? Y un amable taxista me llevó de regreso a mi casa, que había recién escuchado, bueno, hace unas horas atrás en la República de las Letras, así que un abrazote grande para Silvio, y a través de Silvio para todos los taxistas que nos escuchan, la gente que está trabajando a esta hora de la noche, del día sábado, y que nosotros podemos hacerle algo de compañía, hacerlos reír, o Muy bien. más que sea. Qué gusto, qué placer. Bueno, Silvio le preguntó a Antonella, ¿qué fue lo que te preguntó? Si era verdad lo del vino. ¿En serio? De verdad me preguntó si era verdad lo del vino. ¿En serio? Por Pero supuesto. Silvio, ¿qué tenemos que hacer para Es una demostrárselo? radio libertaria, donde no Sí. esos problemas... No libertina. No libertina, no para nada. Sí, bueno, salud, vamos a don beber vino. Ah, espumante. Espumante. Pero también el vino el espumante. Sí, bueno, también es vino. Bueno, sigamos con la notable cantidad de cuentos que tenemos aquí para ir revisando. Puedo invitarlos a que nos detengamos a en ver, El ¿cuál? Inmortal. Ah, porque como es un el clásico. primero, Sí. después como que uno se le olvida el impacto que tiene cuando uno recién parte con el Aleph y lo lee en orden. El Inmortal es Y impresionante. uno queda wow, particularmente cuando, bueno, la historia de este hombre del Imperio Urbano Sí. que anda en busca de la ciudad de los inmortales Sí. y a pesar, o sea, para su propio mal la encuentra. Claro. Y es acompañado por una especie de troglodita ahí que lo rodea, que come serpientes. Y él, creyéndose que se las sabía todas, le pone Argos de nombre. Argos, el perro de Homero, El perro de la Odisea. Y lo notable es que este troglodita que prestaba el personaje no tenía ya capacidad de ningún tipo de conocimiento y menos del lenguaje, le responde Claro. Argos, perro de Ulises. Y después, también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad, dice el protagonista. ¿Acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. Y ahí a uno se le da vuelta todo lo que se encuentra. Bueno, y El Inmortal trata de la historia de este hombre que busca la inmortalidad y que luego
anda en la búsqueda de la mortalidad. Porque la vida de los inmortales es espantosa. Es insoportable. Es insoportable, son trogloditas, es una vida realmente miserable, donde el tiempo no pasa prácticamente, donde durante milenios alguien puede estar herido en un abismo, ¿no? Sufriendo los peores dolores porque no puede terminar de morir. Entonces, bueno, y aquí además hace un ejercicio estilístico que es muy habitual en Borges, que es terminar con postdatas que van completando la historia de alguna manera normalmente bastante perversa y culta al mismo tiempo. Bueno, finalmente este hombre logra encontrar el río, que es el antirrío de los inmortales, el río que le permitirá la mortalidad en Eritrea, ¿ya? Y con eso se cierra esta historia, que a mi juicio es una historia que juega con un cuento que se llama Las ruinas circulares de ficciones, que es como la continuación prácticamente, o el alter ego de esta historia, en referencia al problema de la inmortalidad, que es uno de los grandes temas borgianos. Sí, bueno, Borges tiene un tema ahí tú decías con la inmortalidad, ¿no? Con esto del tiempo, además como la medida de la vida, ¿no? Y a ver si el hombre puede hacer algo con el tiempo para detener ese camino inexorable hacia la muerte. Ahora, en varios cuentos, no este libro, pero en general en varios relatos de Borges, aparece el río como tema. Sí. Y el río, sobre todo en su primera etapa, tiene que ver con el Río de la Plata, con la intención de construir un mundo literario desde Buenos Aires, después se va haciendo más universal. Pero el río siempre es como esa frontera entre la vida y la muerte. En este caso específico me llamó la atención porque me recordó otros relatos del Hacedor, por ejemplo, de Elena San Marco y otros, donde aparece el río, ¿no? El río primero como aquel que te permite, pasando por él y bebiéndolo, llegar a la inmortalidad, y después la búsqueda de ese mismo río que te permita el objetivo contrario, ¿no? Que es morir. Me llama la atención, nomás quería decir esa relación que tiene con el río. Sí. Bueno, hay una serie de objetos, los espejos, sí, los ríos, hay una serie, el reloj, bueno, es que el tiempo, claro, en Borges es como el gran tema. Yo quiero hacerme cargo de lo que estábamos hablando sobre Deutsche Requiem. Dice el confeso, digamos, de esta obra, dice, respecto a él, que era asesino, o sea, que estaba a cargo de un campo de concentración, digamos, de un campo de exterminio. El ejercicio de este cargo no me fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las espadas. El misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y del dolor ajeno. El nazismo, intrínsecamente, es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre que está viciado para vestir el nuevo. En la batalla esa mutación es común, entre el clamor de los capitanes y el vocerío, no así en un torpe calabozo donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo esa palabra, la piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratustra. Casi lo cometí cuando nos remitieron a Veslau, al insigne poeta David Jerusalén. Y él cuenta la historia de David Jerusalén, y cuenta la historia de este gran poeta judío, que no existe, es falso, y que él casi siente la piedad. Claro, pero no lo busquen, claro, no lo googleen, ¿no? Pero él dice, ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío, se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él, por eso fui implacable. O sea, ahí uno entiende este ensayo moral de que el asesinato del otro es una muerte de una parte de sí mismo, que es algo muy cierto finalmente en todos los asesinatos ideológicos, políticos. Es el odio que uno tiene contra una parte de sí mismo. Sí. Bueno, eso está todavía más instalado en El hombre en el umbral, que un cuento misterioso, ¿no? De un tipo que llega a un lugar esperando y se pone el nombre de otro que uno no sabe muy bien quién es, esperando que vengan por él, que venga el dueño del nombre a matar a este usurpador. Exactamente. Y lo espera, básicamente. Exactamente. Todo se trata, y es muy bonito el cuento. Es que y tan bonito como que también quiero referir en La búsqueda de Averroes, que es un cuento fantástico sobre la España islámica, donde Averroes, o Abulguladid Muhammad ibn Hamad ibn Muhammad ibn Rushd, Notable tu árabe. Ya, sí, no está mal, Averroes, para los cristianos, amigos, para los cristianos, claro, ¿ya? Donde Averroes se enfrenta a Aristóteles.
a sus 2 libros, uno de los cuales nosotros no conocemos, que es La comedia y la tragedia. Y frente a la comedia y la tragedia, el problema de Averroes es cómo entender desde la cultura islámica la representación, cuando no hay representación en la cultura islámica. ¿Ya? Entonces se enfrenta a aquello y no entiende estas obras, las estudia con ahínco y no las logra entender, hasta que un día de pronto mira por la ventana de su casa y ve unos niños jugando a construir un minarete y jugando al llamado a la misa y representando una escena, y entiende lo que es el teatro, lo que es la comedia y lo que es la tragedia. Es una historia maravillosa sobre la simplicidad de las historias. Tanta cosa. Oye, estamos dañados. Es que además hay tanto. ¿No? Estaba hojeando yo acá mi versión muy gastada de la de. Sí. Y hay tantas maneras de llegar a contar. Me detuve en el Zair, por ejemplo, que también me encantó. Es el anti-Aleph. Claro, es la detención del objeto. Claro. Y es la obsesión por el objeto. En vez de todo el universo puesto en un objeto, es un objeto que es todo el universo. Claro, que en este caso es el Zair, y cómo este hombre, al verse superado por este Zair, que es una moneda marcada, trata de deshacerse de él para luego no vivir, sino para buscarlo. Exactamente. Y es una locura, pero es una... Es que, no, ese cuento es maravilloso, es que es impresionante, pero el Zaire es una moneda común, dice, él cuenta en Buenos Aires, y él trató, y empieza una obsesión con esta moneda, que lo lleva incluso a tratar de buscar otras monedas, ¿ya? Para los nacionalistas a ultranza, incluso busca unos centavos chilenos, sí, los prueba con ellos para ver si les genera el atractivo que era que ahí quien esté leyendo puede gritar un CHI. Un CHI en ese instante. Además que tú sabes que Borges vivía en la calle Chile, otro CHI para... Mira. Pero sabes que es como... una medalla de plata, hubiera funcionado con esa canción de los 3 que dice que no se te olvida acordarte que me tienes que olvidar. Sí. Es más o menos lo que le pasa con el Zair, ¿no? Y es la fuerza de la obsesión por el olvido, tanto que no puedes sino pensar en aquello que quieres olvidar. Eso es lo que le pasa al personaje del Zair. Seguimos hablando de literatura. Sí, seguimos hablando. Por si acaso. Bueno, cuando es momento de ir a un tema para evitar muchos problemas, El oro de los tigres de la casa de Asteria. A propósito de la escritura del dios también. A propósito de la escritura del dios. Le lleva tigres y cosas. Muy bien. Nacidos los contornos del mar, los juglares del órgano. La estrella que acecha
que muera conmigo el misterio que está descrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él y ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro? Si él ahora es nadie. Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad. Este es el final de la escritura del Dios, donde es la historia donde alguien puede llegar a tener la fórmula, la gran fórmula, para poder simplemente cambiarlo todo, el grial, para ponerlo en el lenguaje místico medieval. Se puede tener el grial y de pronto uno decide no pronunciar la fórmula y morir en el silencio. Es una historia sublime, es emocionante. Pero ¿sabes qué me encantó leyendo el Aleph? Insisto, desde mi absoluta ignorancia de Borges, insisto, mi disculpa, es no hacerle el quite a algo que exactamente en la época que estaba escribiendo esto era tan menospreciado, que es los conceptos trascendentales. Sí, fijo. O sea, estamos exactamente post Segunda Guerra Mundial, y lo que va a ser el mejor espacio para la posmodernidad y para todo tipo de existencialismo. Y Borges, dale con Dios, dale con el sentido de trascendencia, dale con la totalidad, dale con esa búsqueda, e incluso cuando los personajes escogen, pero ya llegaron. Sí. Muy polémica, porque se le va a acusar de europeizante, se le van a hacer muchas acusaciones. Este libro, el Aleph, está escrito entre el 45 y el 49. El 45 se publica ya el cuento, el Aleph, en una revista, y el 49 se publica el libro de cuentos completo. Entonces es una época donde él está efectivamente contracorriente, y además con un estilo muy propio. El estilo de Borges es realmente increíble. Hay cuentos más largos, cuentos más cortos, pero siempre hay un elemento constante. Todos sabemos que el último párrafo de Borges, de cada cuento, es una obra maestra, es un final inesperado al nivel máximo. Y es el comienzo de un mundo nuevo para irse en una volada que te acompaña por largo rato. Yo en este programa he hablado poco, lo confieso. Y he hablado poco porque Confieso que he callado. Confieso que he callado. Y es porque claro, en algún momento pensé que Borges abrumado en realidad no es una sensación de que te abrume, pero es esa posibilidad, y lo conversábamos antes de entrar al estudio, de que leyendo a Borges uno puede manejarse en distintos niveles de lectura. Y te va dando distintas posibilidades a través de las cuales entrar dependiendo de tus gustos personales, del momento de tu vida, de tu sensibilidad. Y es un poco vinculado con lo que dice la Antonella, ¿no? Esta idea de la permanente búsqueda de la totalidad, de Dios, del tiempo, bueno, de la metafísica, y al mismo tiempo la imposibilidad de los personajes de alcanzar eso, ¿no? Es un intento por alcanzar sentido que nunca termina por lograrse definitivamente. Y quizás por eso también esta empatía con los malos, ¿no? Porque en eso Borges nos hermana a todos, en el sentido de que independientemente de si somos más ricos o más pobres, si somos más miserables o más virtuosos, de si estamos del lado del bien o del mal, todos tratamos de buscarle un sentido a nuestras vidas. Y no lo logramos, pero lo buscamos de todos modos y lo buscamos afanosamente, y en eso reside la condición humana. En eso reside la condición humana, y Borges, a su modo, con su literatura genial, hace exactamente lo mismo. Es que, claro, es curioso que un tipo como Borges, que de condición humana, entre comillas, de normalidad, tenía cero. Sí, es un teórico de la vida. Es un teórico de la vida, logra de pronto, claro, un tipo que trabaja, que vive en el mundo de las bibliotecas, que es un hombre que, como decíamos, es educado de un modo literato por completo. O sea, él tiene otra lógica, y de pronto lo vemos tratar de explorar posibilidades, incluso de la vida más pedestre, de los campos argentinos. Los bandidos. Sí. Entra en la lógica de los cuchillos. Y logra ir, siempre ir a dar una mirada colateral, en el fondo, a estas historias que están instaladas en nuestro imaginario y que están hechas de versiones oficiales. Y Borges va y te dice de pronto: ¿no has pensado que es completamente posible, que es completamente probable, que hay la misma probabilidad de que esa historia oficial sea completamente distinta? Y ese pensamiento es realmente conmovedor. Uno queda
efectivamente virado, Sí. vuelto sobre sí mismo. Ahora, hay otra cosa ahí que me parece súper notable, y que tiene que ver con las múltiples lecturas de las que hablaba Pato, y es el tema de la literatura culta. Sí. Quizás. Y en general pensamos, a veces, lamentablemente, en literatura culta esta que es para poder participar en ella necesitas haber estudiado mucho, saber mucho y entender todo. Sí. Y con Borges pasa que, claro, el lector culto va a poder hacer los guiños, entrar, dar una vuelta, reconocer las citas y todo, pero el que no también va a poder disfrutar. Y eso me parece que es muy notable, que es muy abierto, que no es snob en el sentido de dejar a gente afuera, pero es muy culto. Sí. Y hay otra cosa, tú decías esto de habitar en las bibliotecas, también es un habitar, ¿no? Claro. Y eso está en el Aleph por todas partes, porque hay libros, hay cuentos que están contados desde la literatura gaucha, de Sí. alguna manera, de Argentina, otra del Buenos Aires urbano, otro del Medio Oriente, otro de los griegos, y están contadas además formalmente como. Hay una cosa muy linda más en Borges, que es rescatar un elemento de Latinoamérica que nosotros tenemos completamente omitido, que es la influencia islámica. Borges es un permanente citador, pero además él es claro en algunas entrevistas que yo le he leído, él señala de que es una locura hablar de Latinoamérica, una locura que no tiene ningún sentido, porque nuestra cultura fundamentalmente tiene la herencia islámica. Y ese paso que él da, que él, Las Mil y una Noche es un juego permanente, y tiene una cultura sobre Medio Oriente que es impresionante, que es abismante, y sobre la España islámica, la España de esos 8 siglos de dominación islámica, que es notable. Entonces, Borges nos da vuelta el programa en muchos aspectos, pero a mí el que más me obnubila es esta lógica de la forma en que construye el texto para entrar en el alma de uno. Bueno, es que ese es el tema, porque yo le encuentro toda la razón a Antonella. Borges es lo menos snob del mundo, entre otras cosas, y nos reíamos antes de entrar al estudio porque la literatura de Borges está llena de citas a episodios históricos falsos, a libros falsos, a autores falsos, con los cuales quien tenga la pretensión de usar a Borges como bandera para evidenciar ser culto puede caer fácilmente en el ridículo. Y la verdad Ahora, para es que hacer esas trampas hay que ser muy culto. Claro, hay que ser muy culto. Pero lo que hace Borges es precisamente eso, Alberto. Yo creo que tú diste en el clavo, ¿no? La invitación que nos hace Borges en su literatura es una invitación a pensar sobre nuestras propias vidas. Porque nos invita también a buscar sentido, ¿no? Y por lo tanto tú no puedes entrar con la cabeza en la literatura de Borges, sino que necesariamente tienes que entrar con el alma. Porque en las encrucijadas que plantea, en los finales, te va dejando preguntas. Y esas preguntas no necesariamente tienen que ver con la literatura. Estoy haciendo el gesto de literatura entre comillas, ¿no? Sino que muchas veces tienen que ver con las encrucijadas de la vida, con nuestras propias vidas. Yo creo que ahí se cuela ese Borges perplejo, ¿no? Porque a un hombre que le cuesta vivir normalmente y que se transforma en un genio y que se vuelca a hacer a biblioteca, es también un hombre al cual la vida le tiene que haber provocado mucho miedo, ¿no? Esta frase típica que se le cita a Borges respecto al amor, ¿no? Es el amor, hay que esconderse o huir. Claro. Demuestra que respecto a esas, que son las experiencias que nos hacen a todos mucho más humanos, Borges era también muy torpe. Y entonces hay ahí en ese ser humano carenciado, también en ese ser humano débil, por decirlo de algún modo, algo que nos hermana con él y que lo plantea en sus libros y que nos invita a darle una vuelta también a las cosas que nos pasan. Claro, porque aunque le da la vuelta siempre al infinito dolor que uno puede ver en situaciones como la que él describe con Beatriz, nunca tiene respuesta definitiva. Nunca tiene, efectivamente, o sea, él se enfrenta a la miseria de este primo hermano, que además él se enfrenta a doble derrota. O sea, enterarse que este hombre yacía con su Beatriz, que él además horriblemente le dice, además ella se divertía mucho con Alejandro, una cosa así, le dice un nombre Antonio, Alejandro, un nombre así, con A. El criterio. Y Alberto, claro. Entonces y él empieza ese infinito dolor. Además, este tipo se gana el Premio Nacional de Literatura Argentino, ¿no? Sí. Y el tipo escribía pésimo. Pone ejemplos de cómo escribía, qué sé yo, y él tiene que ir aguantando todo esto. Entonces, se enfrenta a un dolor enorme, y uno va viendo ese dolor plasmado en la tranquilidad, en una especie de visión justa, ¿ya?, de la vida, ponderada, pero al mismo tiempo llena de sentido y no disociada, en definitiva.
Bueno, por todo lo anterior, Borges es un ejemplar ciudadano de la República de las Letras. Sí. Increíble. Salud por él. Maravilloso, ojalá que se nos Este está en la primera fila de los que hemos hecho, ¿ah? Sí. Borges. No, sí. ¿Ah? Bueno, y para la próxima Y semana... pensar que por culpa de... Porque Borges no obtuvo el Nobel de literatura. Tú sabes, ¿no? Sí. No sé. No ganó el Nobel. Borges iba a recibir el Nobel de literatura el año 81, tengo entendido. Y 2 semanas antes de que la Academia Sueca se pronunciara sobre un premio respecto al cual parece que como pocas veces había unanimidad, Borges viaja desde Argentina a Chile a recibir una condecoración de Augusto Pinochet. Y como el Nobel muchas veces tiene más que ver con la política que con la literatura, se cometió una de las grandes injusticias del siglo XX, que fue haberle negado el Nobel a uno de sus más grandes escritores, pero por lejos. Porque tendremos nuestras distancias políticas y variadas, pero ciudadano de la República de las Letras. No, es que... En la República de las Letras no miramos... Es que Borges no era un fascista, Borges era políticamente ignorante, que es distinto. Claro, sí, claro. Sí. Era un hombre, bueno... En fin, ya, ese es otro tema. Ya, ok. Ya. Nos vamos... La próxima semana dijiste... La próxima semana nos vamos con Juan Rulfo. Así nomás. Sí, Así nomás. Y nos vamos doble con Rulfo. Nos vamos con Pedro Páramo. Y nos vamos con... El Llano en Llamas. El Llano en Llamas. Se toca a López, así que... López a cargo de Juan Rulfo. El único problema es que como son los únicos 2 libros de Juan Rulfo, ustedes saben eso, no son los únicos 2. Nunca más vamos a poder hacer Juan Rulfo. O hagamos en 2 años más. O hacemos Rulfo, lo hacemos de nuevo. Ese está recién empezando. Sí. Sí, también existe el espiritismo para que escriba más. Exactamente. Bueno, capaz que aparezca el escrito Juan Rulfo. Nos vamos cuando ya arrecia la noche y cuando el vasto infiel, como diría Borges, se nos aparece en la oscuridad. Así que nos vamos y nos despedimos. Pato, Antonella, Javier, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Oye, una frase de Borges al final para estar atento. A ver. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Atentos, por ahí, atentos con la vida. ¿no? Atentos con la vida. Buenas noches. Sin pajares. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.